compañero sociólogo Francisco Fabio. Muy buenos días, Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muy bien. Un placer compartir una vez más la conversación que lleva tiempo y que siempre es provechosa para estos momentos complicados que nos está tocando vivir. Ahora que te veo bien, porque estábamos recién saludándonos, pero te peinaste para la ocasión, pero Ok. a las 7:30, 6:30, no, Mañana 19:30 horas. mañana 19:30 horas. 19:30. Tengo por acá para que podamos compartir con la audiencia que nos sigue, tanto a través de streaming, con Vencer al Tiempo. Ahí vamos a poner el flyer y lo contamos para quienes nos están escuchando a través de la radio, de lo que va a ser precisamente la presentación de las autoridades, la asunción de las autoridades del Partido Justicialista en la ciudad de Oberá. Ya asumieron las autoridades de, ahí estamos viendo, Vencer al Tiempo. ¿Por qué Vencer al Tiempo? ¿La organización Vence al Tiempo? Así es. Vencer al tiempo pensamos porque estamos incómodos, estamos tristes, estamos enojados con el tiempo con el que nos está tocando vivir. Y muchas de las personas que elegimos la política y lo elegimos por principios, por convicciones, por valores, también elegimos porque creemos que hay posibilidades de transformar este tiempo. Y hay muchas maneras, pero creo que es imprescindible que volvamos a apostar a la receta de la organización como la gran manera de afrontar los desafíos de nuestro tiempo. Una palabra que es muy cara a la historia del justicialismo, una palabra que tiene mucho peso doctrinario, sobre el cual es imprescindible que volvamos a reflexionar y a llevar adelante. Nosotros desde el mismo día de las elecciones nos empezamos a reunir con los compañeros que vamos a formar parte del Consejo Político Local. Empezamos a leer la Carta Orgánica, empezamos a planificar estas líneas que van a caracterizar nuestra gestión y siempre estábamos dando vuelta en relación a la importancia de la organización. Entonces, desde este concepto, desde esta idea, vamos a organizar nuestros ejes de trabajo en el Partido Justicialista de Oberá y nos pareció una buena oportunidad para que sea el motivo y el lema y el fundamento desde el cual convoquemos hoy a la actividad que va a ser mañana en el Club Social de Oberá a todos los compañeros justicialistas, peronistas, adherentes, que nos animemos a darnos no solo un encuentro, sino un formato de organización para empezar a transformar esta realidad jodida. Realmente es un desafío volver a los partidos, volver a la estructura, volver al lugar en donde muchas veces, desde tomar un mate, de compartir en este caso la púa, pero desde allí surgen las ideas y desde allí surgen, además de las ideas, las acciones. Porque Bien. para que pueda haber acciones, primero tiene que haber ideas. Y en este sentido, quiero recalcar que debe ser de los pocos locales, si no puedo decir de toda la provincia, porque no conozco toda la provincia realmente, si no estaría hablando de más, pero que desde lo que es la Unidad Básica de Lealtad han sostenido esa conducta. La conducta de tener un lugar, de tener una pertenencia, y que después de muchas idas y vueltas, bueno, se ha podido refundar, bueno, no, está el proceso ahora de refundar el PJ de la provincia de Misiones, pero por lo menos sí se lo volvió a poner en marcha. Sí. Hay una frase de Perón que hay que dejar andar el carro para que solo se acomoden los melones. Así ¿En es. qué etapa estamos ahora entonces, Francisco? Estamos en la inicial, pero estamos tratando de aprovechar ese entusiasmo que se generó desde hace un año para atrás con el proceso de normalización. Hemos venido acá a charlar, a conversar, hemos discutido y sé que tenemos a veces miradas coincidentes y a veces no, de lo que significó el proceso de intervención del Partido Justicialista de Misiones. Yo creo que esa ingrata decisión, esa antipática elección, trajo muchísimas buenas frutos. Creo que fue un proceso doloroso, pero que nos ayudó a que hoy estemos en condiciones, no solo en la ciudad de Oberá, sino en más de 50 localidades, que se ponga en marcha el Partido Justicialista en su espacio más imprescindible, que es el nivel territorial, que es el nivel de la trinchera, que es el nivel del encuentro con los compañeros y las compañeras, que es el nivel del diálogo constante con las problemáticas inmediatas.
que es el lugar preferencial para la formación política, para la discusión, porque hace falta construir espacios, pero hace falta además llenar esos espacios. Y estamos en una situación en la que el Partido Justicialista venía de una historia muy, muy triste. Y desde hace un año para acá se empezó a poner en marcha y hoy tenemos una etapa que empieza otra historia en la que nosotros sumamos a un conjunto de jóvenes y no tan jóvenes que hacía muchísimos años que no estaban afiliados al Partido Justicialista, que no estábamos acostumbrados a la gimnasia y a la dinámica de lo que significa discutir, planificar y elaborar acciones desde un partido, porque la verdad es que los partidos estaban sin esa vida interna. Y empezamos a organizarnos, empezamos a ofrecer la posibilidad de que muchos compañeros se afilien. En Oberá logramos hacer una campaña bastante grande de más de 600 compañeros nuevos que se sumaron al Partido Justicialista. Después empezamos a construir una propuesta de unidad entre distintos sectores que logramos defenderla, logramos consolidarla, a pesar de los chisporroteos y de las discusiones que hubo a nivel provincial. Nosotros en Oberá logramos construir un esquema de unidad que es el que el viernes asume este desafío después de 27 años de empezar a hacer la tarea más importante, porque hasta ahora no hicimos nada y la verdad es que nosotros no llegamos al Partido Justicialista para inscribir una línea más en nuestros currículum. Nosotros llegamos al Partido Justicialista porque creemos que es la herramienta con la que nos permite discutir poder real, concreto y específico y proponer alternativas de hombres y mujeres que encarnen y sean la voz de un peronismo que hace mucho tiempo no dice nada en la provincia de Misiones y creemos que tiene cosas para decir frente a los problemas de índole nacional, provincial y también municipal. Fíjate que estoy tomándome el tiempo de corregir el graph, porque había puesto, y reconozco el error y me hago responsable y pido las disculpas del caso, porque puse PJ. Y me parece, y pensando y escuchándote, es como que el hecho de haberle dado y bajarle el precio, precisamente, que lo decía hace mucho tiempo quien fuera el presidente de la Nación, Néstor Carlos Kirchner, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, y es bueno hablar del justicialismo y del Partido Justicialista. Es el partido que la histórica lista 2, que formó parte del regreso a la democracia y que pasó por un proceso en los 90 que nos trae hasta ahora, porque no es de la nada la falta de participación y demás, hay un montón de hechos. Y creo, y por lo pronto, por lo menos desde nosotros aquí en nuestro humilde espacio, vamos a llamar como corresponde, vamos a decir Partido Justicialista. PJ sería la abreviatura, pero es como minimizar la función y la importancia de los partidos. Y hace un rato estábamos hablando con Mara, como estábamos hablando de lo que fue ayer la marcha de Ni Una Menos, en donde el Partido Justicialista tuvo participación, en donde hubo una compañera que se animó a hablar, una compañera que es de Posadas. No, es de acá. Ah, es de acá. Es de acá de Oberá. Y que se fue, digamos, de alguna manera se rescató, volvió, ¿qué dijo? A mi edad, abuelo y todo, tengo de vuelta, digamos, necesito militar y necesito expresarme, y es volver a darle valor a la política. Nosotros lo hacemos, lo sabés, y sabés, está Pedro con el programa La Mala Palabra y demás, y muchas veces hemos tenido bastantes discusiones, como que, y que nosotros no decimos, no hablamos cosas de Oberá, que no decimos tanta información de Oberá, que hablamos otras cosas. Esto no son otras cosas, esto pertenece a Oberá. Oberá, el último intendente que tuvo, que fue justicialista, fue Dalmau. ¿Cuántos años pasaron? ¿Y qué pasó en el medio de todo eso? Entonces me parece, y bueno, por eso hemos puesto como corresponde. Sí, general, abreviamos secretario general nada más, pero bueno. Sí, pasaron muchas cosas y la mayoría de las cosas que pasaron no fueron provechosas para el partido. Hubo un proceso de desintegración del partido, de desafiliación, hubo un proceso de silencio del partido, de sumisión de la iniciativa política a decisiones que se tomaban en otro espacio. Hubo falta de liderazgo, hubo falta de formación, hubo falta de mística. La verdad que faltó mucho y falta mucho, y la verdad es que yo soy consciente que el desafío que nos pusimos al hombro no va a ser sencillo, que hay expectativas y que tenemos muchas ganas de cumplir con esas expectativas,
Pero el trabajo va a ser complejo porque vamos a tener un frente que tiene que ver con reordenar institucionalmente al partido, que no va a ser sencillo. Tenemos que hacer una nueva campaña de afiliación, porque el día de las elecciones que se llevaron adelante acá en el Instituto Linneo, muchísima gente se acercó intentando votar, intentando participar, y se desayunaba en ese lugar que no era más afiliado, venía con el carnecito que le entregaron en su momento y no figuraba en los padrones. Entonces, sobre el tema de las afiliaciones queremos hacer una tarea ordenadora. Tenemos también que reordenar el funcionamiento propio de las secretarías, del Consejo Político, que tiene por la Carta Orgánica un funcionamiento previsto, que la verdad es que lo tenemos que poner en marcha. Vamos a seguir funcionando por ahora en nuestra unidad básica de la calle Venezuela, porque el Partido Justicialista en la ciudad de Oberá no tiene inmueble propio, como sí tienen otras localidades, así que hasta que podamos conseguir un lugar más amplio y más adecuado, vamos a seguir funcionando ahí. Pero queremos poner en marcha la biblioteca, queremos poner en marcha las redes sociales del partido, oficiales del Partido Justicialista, para tener un canal de comunicación que no solo informe, sino también debata y discuta, porque tenemos un desafío generacional muy importante. Tenemos un padrón envejecido en el cual a los pibes no tan pibes, a las generaciones intermedias de menos de 45, desde hace un tiempo no le ofrecimos desde el Partido Justicialista una herramienta de contención. Y en una provincia que tiene un perfil etario tan marcadamente juvenil, nosotros le tenemos que decir a esa juventud que el peronismo tiene cosas que tienen que ver con su vida. Quizás claro, no todos van a abrazar el justicialismo, pero tenemos que decirle, y tenemos que decirlo de manera amigable, de manera adecuada a los tiempos, que no significa apostar por el marketing y por el empobrecimiento, sino construir canales de comunicación, de acción política, de acción cultural, de debate, que estuvieron totalmente ausentes. Hay una gran batalla cultural también que tiene que ver con que todo lo que se ha dicho y que hoy fácilmente es etiquetable, decirte, pues vos sos cuca. Pará, vamos a discutir un poquito. Decime como quieras, decime cuca, decime rinoceronte, no me importa. Pero vamos a discutir ideas. Hace algunos días atrás tuve una... Nos falta en nuestro partido también discutir ideas internamente. A veces solamente sí. Estamos discutiendo de nombres y la verdad es que... Bueno, ahí está. Fui al Cóndor, a los amigos del Cóndor que mandamos saludos, y el chico que estaba en la... Bueno, no lo voy a mandar al frente tanto. El chico que estaba en una parte, algo pasaba y no funcionó exactamente o correctamente el aparato que debería funcionar. Y digo, che, ¿se te complicó cosa? No quiere trabajar, dice. Debe ser peronista. Un pibe, un laburante. Digo, no, loco, no. Bueno, kirchnerista. No, estás equivocado. Será mileísta, que viven de la finanza. Empezamos a discutir, pobre. Y después dije, no, yo soy un tarado, que el tarado soy yo. Porque además que me jode la presión arterial, es difícil poder explicar. Pero me sirvió para decir, pucha, pero pará, porque esto no lo dice solo él. También lo dijo un remisero el otro día, cómo invadieron y cómo siguen sosteniendo lo que en algún momento fue el decreto 4151 en 1956, que fue la prohibición de las palabras Perón, Evita, la prohibición del partido. Hoy estamos usando otra lógica. Sí. Y llegaron a partir de... Esto se llama guerra cognitiva, se está estudiando hace mucho tiempo, vienen influenciando mucho en las conductas de las personas. Gente que no tiene la menor idea de por qué lo dice, pero como alguien lo dice, lo repite, lo sostiene, y entonces yo no quiero ser así, entonces yo trabajo, entonces a mí nadie me dio nada, todas esas cuestiones. ¿Qué sí, ya sé, Mara me está diciendo, no puedo decir eso porque si no, Mara me está haciendo acordar dónde fue. Pero yo no puedo decirlo porque me manda a frente al pibe. ¿Qué respuesta podría haber desde el peronismo para eso? Por lo menos acá, desde Oberá, que va a ser el lugar donde están ustedes. Porque a veces uno piensa muy en grande, pero... Sí, ese es un lindo ejercicio que estás planteando, porque creo que una de las falencias que tenemos en la construcción política es que nos volvimos expertos en roscas nacionales, hasta en roscas provinciales, en saber quién está con tal y quién está con tal otro, y leemos la política online y los diarios nacionales, y la verdad es que nos hace falta meternos de lleno en el corazón de las problemáticas locales. Algo hablábamos ayer en la plaza. Yo creo que no hay una receta única, pero al peronismo siempre le va a hacer bien estar en contacto con aquellas personas que se organizan, que marchan, que trabajan
el peronismo para volver a ser una referencia y empezar a nutrirse de los debates, pero también para empezar a decir las cosas que debemos decir, necesita tener los dos pies, el corazón y la cabeza puesta en la calle, en las organizaciones, en diálogo con las expresiones que tiene la comunidad organizada hoy, que son muchas, por más que se quieran invisibilizar. Entonces, en primer lugar, creo que hay un desafío de estar, de construir una agenda que esté siempre del lado o abrazando o caminando a la par de aquellos que están organizándose, que en las misiones de hoy son muchos. Me refiero a los productores primarios, me refiero a los trabajadores, me refiero a los estudiantes universitarios. Creo que una gestualidad, pero que no tiene que ver solamente con sacarse una foto, sino poner el cuerpo y la acción tiene que ver con estar en esos lugares. En segundo lugar, nosotros vamos a hacer un programa de formación política al que le vamos a dedicar mucho tiempo, mucho esfuerzo, y queremos que sea abierto y que no sea exclusivamente de cuestiones doctrinarias, que las tenemos que conocer. Vamos a hacer un plan que va a tener un encuentro quincenal de formación política, porque la verdad es que necesitamos formarnos desde el diseño de herramientas de diseño de un flyer hasta un videíto de TikTok, hasta volver a discutir qué significa la comunidad organizada, qué significa el trasvasamiento generacional, qué fue el plan quinquenal, por decir palabras caras al justicialismo. Creo que es imprescindible que hagamos también esa tarea. Y después me parece que es clave que empecemos a estudiar seriamente las problemáticas de Oberá. Tenemos la posibilidad de haber construido en conjunto con profesionales, ingenieros, estudiantes de la Facultad de Artes y de Ingeniería de Oberá, un equipo técnico al que le queremos empezar a poner en funcionamiento, porque queremos empezar a discutir las temáticas concretas y específicas de Oberá, porque nosotros queremos ser una opción de gobierno para la ciudad de Oberá desde el justicialismo, y para eso tenemos que meternos ya no como una vocación, necesitaremos hablar de tal cosa, tenemos que decir cosas concretas que sean propuestas, porque la ciudadanía le tiene que tener en claro que nosotros con Milei no tenemos absolutamente nada que ver. Pero no alcanza, Marcelo, con decir que estamos en contra de Milei. Yo estoy en contra de Milei desde el primer día. Ahora, la ciudadanía no espera solamente que el Partido Justicialista diga lo malo que es Milei, sino porque nosotros vamos a hacer mejores cosas. Y para eso necesitamos formarnos y necesitamos construir opciones claras. Estas tres cosas que te dije, estar en la calle, formarnos y construir propuestas, son algunas de las recetas que nosotros creemos que son importantes para abordar este desafío que creo que es profundamente generacional, hasta civilizatorio es dar este debate de ideas en la cual los sentidos acerca de por qué pasan las cosas están bastante tergiversados. Hay algunos mensajes que aprovecho para leértelos ahora, porque después nos vamos a una tanda cortita y volvemos. Nos escribe Celia Soria, compañera, que es integrante del Consejo. Después voy a preguntar bien cómo es el Consejo, cómo está constituido el Consejo Municipal, Provincial, cómo es la estructura partidaria. Dice Celia: hola Marcelo, espero que el viernes empiece una etapa de reorganización del peronismo y en los barrios le pedimos a la gente que se sumen. Saludos a nuestro presidente del Partido Justicialista de Oberá. Fuerzas, compañeros. Bueno, ahí aclaró Francisco, es secretario general. Hay un presidente de la... ¿es presidente Cristian Humada? Sí, es presidente del Consejo Político Provincial. Los consejos políticos locales, la máxima autoridad es el secretario general. Bueno, y después Esteban de Barrio Norte, el compañero Francisco. En los barrios populares hay muchos vecinos que no se ven representados hasta ahora por el peronismo. ¿Cómo piensa trabajar para recuperar esos espacios? Y también Mirina, de Barrio Linston: soy docente y he sabido del conflicto en nuestro sector. ¿Cuál es la postura del PJ obereño en ese conflicto? Bueno, le dejamos a Francisco para que piense. Vamos a la tanda. Igual, las respuestas, esto me anticipo yo, no las puede dar solo el PJ obereño, es decir, que o ustedes no van a hacer una isla, me imagino, porque si no, esto para la audiencia más que nada, en el sentido de tanta ansiedad, tanta necesidad de respuesta genera ansiedad por la respuesta. Y en eso es también sabio trabajar el tiempo. Así que por eso me pareció extraordinario. Ahora lo vamos a poner de vuelta antes de irnos, con eso no vamos a ir a la tanda. La posibilidad de vencer al tiempo, de jugar con esas frases y con esos conceptos. Así que volvemos a reiterar. Y con esto nos vamos a la tanda y volvemos. Mañana
mañana a 19:30 horas en el Club Social de la Ciudad de Oberá, invitados todos a la asunción de autoridades del Consejo Político Local, a la presentación de las primeras líneas de trabajo y sobre todo a esa necesidad de abrazarnos y encontrarnos a aquellas personas que están mirando con expectativas, aquellas que todavía dudan, pero que le queremos demostrar que estamos con los brazos abiertos y la puerta abierta porque necesitamos que los peronistas de Oberá vuelvan a sentirse en su casa y a ocupar su lugar, su silla, para dar los debates que hagan falta. Muy bien, manera. Francisco Fabio, que tiene tantas cosas para contar desde lo que es su profesión, desde la defensa de la universidad pública. Por eso, no sé si ustedes vieron el flyer que hicimos y que preparamos, que fue la última marcha que se hizo en Posadas, la cuarta marcha federal universitaria. Pero bueno, estamos en este momento con el PJ. El Partido Justicialista también tiene una postura, evidentemente, con todo el tema universitario. Y ahí había algunas preguntas que te habían hecho. También yo lo que quería más que nada, si le podés contar a la audiencia, cómo es la estructura, cómo es la organización. Porque a veces uno, si se guía solo por las noticias, tanto en las noticias nacionales como en las locales, muchas veces bajándole el precio a la situación, no se termina de entender y te juegan con la contradicción. Decirte, bueno, pero la líder está presa, qué sé yo. La presidenta del Consejo Nacional del Partido Justicialista es Cristina Fernández de Kirchner, que está cumpliendo una condena de prisión domiciliaria de un juicio absolutamente amañado, y todos los que tenemos, los argentinos de bien, no los argentinos de bien de la Fuerza del Cielo, pero fue un juicio truchísimo. En este momento ahora está declarando Labaña por el otro juicio de los cuadernos. ¿Cómo fue que se estructuró toda esa situación a la hora de poder defenestrar lo que ha sido un modelo político, económico, social, y en esto hasta dónde se ha llegado? Porque otra de las cosas y contradicciones que a propósito se le tira encima al Partido Justicialista es ¿Cristina libre, sí o no? Esto que lo otro, aquello de allá, ¿qué discuten? ¿Qué no discuten? Bueno, libre para que usted diga lo que quiera. ¿Sí? Bien, en principio no hay democracia firme, sólida, con la principal líder opositora injustamente detenida. Así que con Cristina libre, sí, reclamando activamente para que Cristina esté libre en su carácter de referenta político, pero sobre todo de presidenta del Partido Justicialista. Entonces todos los justicialistas de la Argentina deberíamos estar diciendo esto, y la verdad es que es algo mucho más fuerte que solo la figura de nuestra líder, sino que también es una manera de disciplinar a la democracia. Ahora, me pareció interesante tu pregunta, cómo institucionalmente el Partido Justicialista funciona. En primer lugar, es importantísimo que nos afiliemos, porque las decisiones orgánicas del Partido Justicialista las toman sus afiliados. Entonces, por más que parezca un trámite administrativo, burocrático, es una manera de formar parte de los debates. Por ejemplo, las elecciones que hubieron hace unos meses, que nos proclamaron a nosotros como autoridades del Consejo, pudieron votar solamente los afiliados. Hay muchas personas que se sienten peronistas pero que no están afiliadas. Entonces, volver a dinamizar los partidos políticos tiene como uno de los temas importantes que la gente vuelva a afiliarse. Tenemos mucho para hacer en relación a eso, sobre todo en camadas etarias que no están afiliadas. Pero después el Partido Justicialista a nivel de Misiones tiene en el plano provincial dos grandes instituciones: el Consejo Político Provincial, que es presidido por el presidente, en este caso por Cristian Humada, que es el que ganó las elecciones últimas que se llevaron adelante, y el órgano más importante, que es el Congreso Partidario, que va a comenzar a funcionar el día 20 de junio en su primera reunión formal, aun cuando hay un conjunto de compañeros que hicieron un congreso autoconvocado sobre el cual seguramente vamos a intentar tratar de sintetizar y coincidir, porque creo que el desafío político de poner en marcha el partido requiere que demos los debates, todos los que tenemos que dar, incluso los más importantes, con posturas firmes, pero cuidando la institucionalidad. A nivel local existe un órgano que se llama el Consejo Político Municipal, que tiene 22 integrantes, que tiene un secretario general, que soy yo, y después tiene secretarías temáticas.
la legal y financiera, la de acción política, la de juventud, la de desarrollo social, que es la compañera Celia Soria, la responsable, la de cultura, la sindical. Hay distintas áreas que cada uno va a organizar un plan de trabajo. Te adelanto que nosotros tenemos una reunión quincenal del Consejo Político que la vamos a organizar por ahora los días martes a las 19:30, pero también vamos a hacer reuniones abiertas a los compañeros que quieran participar. Vamos a hacer también reuniones itinerantes, no vamos a funcionar solamente en nuestra unidad básica, sino que vamos a hacer reuniones en distintos sectores de la ciudad para que la ciudadanía pueda empezar a involucrarse directamente, opinar, transmitirnos de primera mano sus inquietudes. Y además estamos diseñando un plan de acción política que va a tener una actividad fuerte mensual en cada uno de los barrios de Oberá. Nosotros estamos diseñando un abordaje territorial en 12 actividades que vamos a llevar adelante, en la que vamos a trabajar transversalmente entre las distintas áreas. La temática de género, van a estar los profesionales haciendo un relevamiento de datos y de situaciones sociales, pero también vamos a tratar de empezar a trabajar la dimensión cultural, la afiliación, como para que podamos abordar los problemas concretos de manera integral desde la perspectiva del justicialismo. Así que eso es lo que se pone en marcha, un consejo que va a empezar a reconstruir algo que está muy dañado, pero creo que tenemos una expectativa porque el escenario provincial ofrece unas posibilidades que creo que si hacemos bien las cosas nos puede posicionar con un protagonismo que la verdad que nosotros creemos que tenemos cosas para decir y para aportar al debate político misionero. Y fíjate una cosa que tiene que ver con lo siguiente. Salvo algunas provincias, como el caso de la provincia de Buenos Aires, como el caso de la provincia de La Rioja, Formosa, obviamente, el Partido Justicialista sí tuvo y tiene un andamiaje que es sostenido en el tiempo, con todos los matices que uno quiera. Pero en la provincia de Buenos Aires funciona el PJ, funciona en los distintos distritos, funciona en las distintas secciones. La provincia de Buenos Aires es un país prácticamente. Formosa también, digo, y en el caso... una cosa que me había olvidado. Te manda saludos Miguel Saucedo Pérez, porque ayer estábamos hablando... Lo conocí siendo muy chiquito. Claro, no, pues me habló precisamente del doctor Fabio. Entonces me escribió anoche a las 10:30 de la noche y que te lo diga. Es un gran compañero, hay que apoyarlo, darle mis saludos. Varios años le hice prensa militante a su padre, José Fabio. Un compañerazo al que conocí en las primeras internas allá del 83 y que siempre con su voz característica, que todavía sigue haciendo los informes de la localidad de los helechos, con ese gran compromiso social que tiene que tener el periodismo y la comunicación y que lo ha hecho con mucha convicción durante tanto tiempo. En esto te estaba diciendo que me fui y volví. Hay provincias como la provincia de Misiones en donde se dio una situación en donde se produjo una fractura importante del Partido Justicialista en el 2003 cuando se hace el Frente Renovador de la Concordia. Uh-huh. Ya hubo otros procesos a nivel nacional, por ejemplo, en 1990 hubo también una desafiliación, sectores que en disconformidad, en disidencia absoluta con el gobierno de Carlos Menem, a partir del indulto, porque no fue antes. En el momento que se da el indulto, allí es donde se desafilian Germán Abdala, Chacho Álvarez, otros 6 dirigentes más y forman el grupo de los 8. Todavía no habían hecho partido, pero fue como un planteo que después derivó en el Frente Grande, que fue una tercera fuerza, que llegó a ser segunda fuerza en algún momento a nivel nacional, pero hubo otras provincias donde el PJ se mantuvo sólido. En nuestra provincia de Misiones, lo que fue un importante sector del Partido Justicialista constituyó el Frente Renovador. Pero después es como que se fue abriendo a tantas otras expresiones. El Frente Renovador, hoy Encuentro Misionero, que absorbió otros pequeños partidos, pero que el Partido Justicialista se había quedado en ese letargo. Porque si bien el Frente Renovador tiene 23 años, o el espacio, el misionerismo, poner el título que quiera, tiene 23 años, porque el inicio se da en el 2023, en el enfrentamiento entre Puerta y
Rovira, por lo que fue la elección del 2003 de gobernador. Ujú. Pero ya desde antes no había elecciones. El PJ estaba como medio dormido antes. Igual hubo otros actores. Estuvo Lucho Vian en algún momento. Estuvo precisamente Irrazábal, digamos. Varios que, en vez de responder a los propios intereses de la provincia de Misiones y de los distintos pueblos de Misiones, estaban más alineados. Julia Pelier, me acuerdo de personas, Pelito Escobar, que estaban dentro de la renovación, Pelito, Julia no, pero que siempre sus terminales fueron Buenos Aires y no se dedicaron a fortalecer digamos, donde pisaban. Entonces, ahí sí, si vos te llevas bien con el jetón de Buenos Aires, o te llevas bien con el jefe, y esto no es para ni discriminarte a vos ni nada, porque vos fuiste nombrado en el ANSES dentro de una fuerza política, un acuerdo político en un momento. Obviamente, hay funcionarios nacionales. No estoy hablando yo de los funcionarios, estoy hablando de la política, que se dependió demasiado del centralismo de Buenos Aires. Llámese en su momento, no sé, Néstor, Cristina o lo que fuere, porque Sí. esto es previo. Digo, pues estamos hablando de 27 años que no había elecciones en la provincia. A ver, Marcelo, para mí ese desafío que vos estás planteando necesita algunas precisiones. En principio, el Partido Justicialista es un partido de alcance nacional. Y no solamente porque nos organizamos administrativamente de alcance nacional, sino porque entendemos que es el Estado nacional y la economía nacional el ordenador de los problemas de cada una de las familias y cada uno de los territorios. Vos lo decías al principio, lo que está pasando en la plaza de enfrente de esta radio, lo que está pasando en los locales vacíos del centro, tiene que ver con políticas nacionales. No tiene que ver con el mal o buen funcionamiento de lo que hace el intendente o lo que hace el concejal. Tiene que ver con políticas nacionales y el peronismo es eso y necesita reencontrar un discurso, un debate que tiene que ver con posicionamientos nacionales. Ahora bien, vuelvo a saludar el rediseño de la Carta Orgánica planteada por los interventores, porque lo que además hizo de situar nuevamente el debate provincial en diálogo con lo nacional es darle peso a los territorios locales y a los consejos políticos locales. Vamos a tener que llamar a todos esos compañeros que están en otros espacios para que se sientan cómodos y que vuelvan a dar las discusiones adentro, con algunas condiciones, con algunos requerimientos. Las decisiones políticas las vamos a tomar los afiliados del Partido Justicialista en los canales orgánicos que está previsto para eso. En el Congreso se discutirá la política de alianzas, en el Congreso se discutirán los candidatos, en el Congreso se discutirá el plan de acción política y ahí nosotros los que somos congresales además tenemos cosas para decir. Ahora bien, también tenemos que empezar a decir a nivel local, tenemos que jerarquizar los consejos políticos locales porque es un gran activo que dejó este proceso interno en la cual hoy hay a nivel local en más de 50 localidades referentes del Partido Justicialista que no había hace un tiempo y que vamos a tener que empezar a construir una agenda de trabajo y de planificación y de posicionamientos políticos. Nosotros empezamos la semana pasada tibiamente con un documento sobre la yerba mate. Sí. La verdad que el documento no es una tesis, no es un documento académico, sino es más bien una argumentación política por qué defendemos el INIM. Y yo creo y animo al peronismo misionero que empiece a posicionarse sobre esos temas también, porque necesitamos empezar a decirle a la ciudadanía que tenemos cosas para decirle, que tenemos hombres y mujeres que pueden representar la expectativa y la vocación de transformación. Los partidos políticos tienen dos funciones. Una es representar a la ciudadanía y otra es ofrecer canales, discursos y líneas de acción para transformar esa realidad. Tenemos que hacer esas dos cosas al mismo tiempo y la vamos a empezar a hacer humilde pero firmemente desde este viernes en la Ciudad Obrera. Algo que me queda por preguntarte y con esto vamos cerrando, porque te tiro un título que acaba de publicar recién el diario Perfil. Una encuesta porque también hay que hablar de estos temas, obviamente. Todo lo que está diciendo, buenísimo, pero también hay que hablar de esto. Una encuesta de D'Alessio, Irol y Berenstein, que es una encuestadora bastante seria en este caso. El título es así: sube el PRO y baja Fuerza Patria, pero los dos están por encima de la Libertad Avanza. Lo que no dice en el título es que Fuerza Patria todavía está por encima del PRO. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es la encuesta? La encuesta habla de identidad política. ¿Cuál es la identidad? ¿Usted con qué partido, con qué grupo? Por eso
partido, coalición o espacio político. La pregunta concreta, sos sociólogo, ¿con qué partido, coalición o espacio político se siente más identificado? 25% Fuerza Patria, 23% el PRO, 20% el ninguno, 15% de Libertad Avanza. La figura de Milei es la que hizo crecer la Libertad Avanza. En la medida que la figura de Milei tenga, y si avanzan algunas cuestiones judiciales que a propósito las duermen, la Libertad Avanza es eso. La Libertad Avanza puede llegar a ser una cuestión que llegar hasta la presidencia de la Nación es la primera vez que sucede, pero hubo otras fuerzas políticas que crecieron y que decrecieron, pero en este caso se habla de Fuerza Patria. ¿Por qué? La representación legislativa nacional, porque también eso es muy importante a la hora que con quién ustedes, el Partido Justicialista, con cuál bloque. El bloque es el de Unión por la Patria, el bloque nacional de los legisladores nacionales, sí. Es el de Unión por la Patria, y esto lo que marca, me parece, es que la situación de la vuelta al partido es algo que aunque haya un 20%, hay que ver la cantidad de encuestados y demás, pero la pregunta fue concreta. Y hablando de espacio y partido o coalición, tener este piso, como sería, porque esto no es un techo, esto es un piso en este caso, también sabiendo que hay muchos que han migrado del PRO a la Libertad Avanza y que seguramente volverán al PRO o no, o veremos qué pasa, pero esto, ¿cómo lo ves? Ya no tanto como secretario general del PJ, del Partido Justicialista de Oberá, sino ¿qué encuentra un ciudadano en un partido político que tal vez no lo encuentra en un líder mesiánico, ni carismático, un líder mesiánico es lo que tenemos ahora como presidente? Sí, a ver, yo creo que la imprescindible reconstrucción de la política y la democracia argentina necesita de mejores partidos políticos. Como definición, no necesita solamente mejores liderazgos individuales. Creo que los liderazgos individuales son un síntoma del mal funcionamiento de los partidos. Yo creo que es mucho más firme, mucho más confiable cuando los liderazgos emergen desde los partidos políticos. Eso no significa que los partidos políticos tienen que funcionar como vienen funcionando hasta la actualidad, todo lo contrario, yo creo que tienen que modernizarse y mejorar muchísimo en su funcionamiento. Ahora, los partidos significan cosas. Cuando los partidos se vacían y simplemente eligen aquel que la encuesta fugaz le dio mayor popularidad, o empiezan a buscar palabras de moda para mencionar cosas, para quedar bien con las audiencias, me parece que se van desvirtuando. Yo creo que los partidos políticos tienen que representar cosas, ideas, principios, doctrinas adecuadas a nuestro tiempo. Tienen que hablar también sobre los problemas reales de la ciudadanía. No tenemos que hablarle hoy al sujeto social que conformó al peronismo, que fue ese obrero industrial de la década del 40, que no tenía un liderazgo político. Nosotros tenemos que hablarle hoy a los trabajadores precarizados, a ese trabajador del supermercado que está trabajando quizás 11, 12 horas, que quizás tiene una parte de su salario en negro, que quizás tiene que volver a su casa y transformar y empezar a manejar un Didi, y que aún así defiende las ideas que están en contra de sus intereses personales. Tenemos que construir ese desafío, y la verdad que para eso necesitamos generar debate doctrinario y posicionamiento claro. Nosotros tenemos que reordenar con claridad qué queremos representar. Y nosotros queremos representar a una sociedad que el mercado no lo abraza. Nosotros sabemos que hay una sociedad que queda afuera, un sector de la sociedad que vive peor, que queda marginado cuando el mercado sintetiza y cierra sus leyes de oferta y demanda. Hay un montón de sectores de la población que quedan afuera. Nosotros queremos representar a esa ciudadanía con un modelo de desarrollo productivo, porque también eso creo que es imprescindible que volvamos a hablar, que dejemos de lado solo el costado asistencialista del peronismo y empecemos a armar un modelo de desarrollo económico productivo que a partir del trabajo vuelva a integrar socialmente a la ciudadanía. Creo que por ese camino nos van a encontrar debatiendo. Le dije a Cristian Humada en las 2 o 3 charlas que tuvimos, nosotros vamos a construir una línea interna dentro del partido a nivel provincial, vamos a empezar a convocar a profesionales, vamos a empezar a convocar a jóvenes que están mirando con expectativa el surgimiento del peronismo, nos van a encontrar apoyando y acompañando las iniciativas, pero también nos van a encontrar marcando
los límites, marcando las críticas cuando hagan falta, porque la tarea requiere de que no solamente haya consenso, sino también debate. Y el peronismo sabe eso y necesita nutrirse de los debates. Nosotros tenemos la vocación de construir desde Oberá, en el Consejo Político Local y en la conformación de una línea interna provincial que pronto va a aparecer en público. Viste que hacía falta que charláramos para que se escuche todo esto, para que se sepa. Felicitaciones. Vamos a hacer todo lo posible para estar mañana 19:30 en el Club Social, y que vayan todas y todos los que quieran participar, que vayan, porque lo mejor es abrir las puertas de la casa. Y es una casa que tiene un corazón en el cual todavía Evita sigue estando y sigue alimentando más allá de la historia. Así que bienvenido, señor secretario general. Muchas gracias. Saludos al resto de las compañeras y compañeras que integran. Un saludo grande a todos los que se animaron a formar parte de esta patriada que nos tiene una tarea muy difícil.